Mire, el mensaje que tengo el día de hoy para usted es un mensaje que el Señor trajo a mi corazón en estos días y creo que confrontó mucho de mi vida. Así que prepárese también para recibirlo de parte del Señor. Y como ya es de costumbre en esta casa, perdón de antemano si el mensajito le pellizca una costillita. Pero creo que es necesario para despertar. Siempre el Señor va a producir en nosotros ese despertar que nos haga vivir lo que Él tiene para nosotros y ser quienes dice que somos, ¿verdad que sí? Así que diga conmigo, evidencias del Espíritu Santo. Muy bien. Porque creo que es importante el día de hoy reconocer de quién es el fruto que está produciendo mi vida. ¿De qué dije yo? ¿De quién? ¿De quién es el fruto? Y eso es importante que usted el día de hoy lo valore. Porque si no es de quién, entonces, o si no sé de quién es, entonces probablemente el fruto que estoy dando es hasta incorrecto. Diga conmigo, el fruto es la evidencia de la semilla. Wow, pastor, qué revelación. Pero le apuesto que no se ha puesto a pensar mucho en eso. Diga conmigo otra vez, el fruto es la evidencia de la semilla. ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Sí? ¿No? Acuérdese el ejemplo que siempre le doy, el de la papaya. Tengo el fruto, la papaya, la fruta, la parto por la mitad, rica la carnecita, pero en el centro, en la mitad, ¿qué tiene? Tiene semillas. Eso me hace entender de que ese fruto no nació como fruto, comenzó siendo una semilla. Entonces el fruto es la evidencia de la semilla. Estamos claros, ¿verdad? Súper claros. Muy bien, dígale que tiene sueño, no se duerma. Muy bien. Escuche, algo que usted y yo necesitamos entender, ya para entrar en materia, es que no es necesario defender o explicar la existencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo así, pastor? Si a mí, el que me venga a mí a decir que Dios no existe, yo le voy dando con la Biblia. No es necesario defender o explicar la existencia de Dios en mi vida. ¿Sabe por qué? Pregúnteme, por favor. ¿Por qué, pastor? Gracias por preguntar. Porque con las evidencias basta y sobra para testificar la veracidad de Dios en nuestra vida. Porque no sé si usted escuchó alguna vez, pero por ahí dicen de que las palabras, de que los hechos hablan más que las palabras. ¿Verdad que sí? Sí lo he escuchado, ¿verdad? Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Exactamente igual. Así que diga conmigo, la evidencia habla de Dios en mi vida. Por eso debo entender que no es necesario defender a Dios. Dios no necesita defensores. Dios necesita hijos obedientes. Cuando hay un hijo que obedece a Dios, Dios se manifiesta en ese hijo. Es imposible que alguien no vea a Dios en un hijo obediente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok, entonces, vamos directamente. Quisiera que usted pudiera abrazar este primer principio. Si usted tiene dónde apuntar, sí tiene dónde apuntar, ¿verdad? Libretita, cuaderno, algo así. Blog de notas, lo que sea. Escuche, por favor. Primer principio que quiero entregarle el día de hoy, usted necesita abrazar en su corazón, en su espíritu y en su mente, es que el Espíritu Santo no es la tercera persona de Dios. ¿Cómo así, pastor? Pero si eso fue lo que me enseñaron en la escuela bíblica, en la escuela dominical. De chiquitito me enseñaron la tercera persona de la Trinidad. Escuche. El Espíritu Santo no es la tercera persona de Dios. Es Dios. Si yo lo pongo dentro de un orden numérico o de posición, yo le estoy restando a el Espíritu Santo el poder, la validez que tiene. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Alguien ha concursado aquí en algo, en una carrera de atletismo, de natación? ¿Alguien ha hecho algún deporte en la vida? ¿Alguien ha concursado algo? ¿Alguien algún día se ganó algo por lo menos?
Una medalla le pusieron alguna vez en la vida. Usted se paró en algún podio, ¿verdad? Uy, ¿cuántos podios no ha ganado? Dios mío. Entonces te pone en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿verdad? Del primer lugar es más que todos. Segundo lugar, más o menos. Y en tercer lugar, el consuelo. ¿Verdad? Y si nosotros posicionamos al Espíritu Santo en el tercer lugar, le estamos dando inconscientemente, sin querer, porque no es que queremos darle o quitarle lugar al Espíritu Santo, ¿verdad que no? Pero inconscientemente le damos un lugar que no le corresponde tener. Es decir, le quitamos poder, le quitamos la capacidad de hacer lo que tiene que hacer y puede hacer. Porque lo enmarcamos en la tercera persona de Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo no es la tercera persona de Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo, verdad que sí? Escúchame, por favor. La manifestación del Espíritu Santo. ¿De quién dije? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es la evidencia de su presencia en mi vida. La presencia de Dios en mi vida no se manifiesta o no se muestra con decir que yo voy todas las semanas a una iglesia, que yo hago todas las actividades cristianas o lo que sea. Eso cualquier persona lo puede hacer. Dicho sea de paso, mucha gente en las iglesias lo hace. Pero la idea de este mensaje es que usted salga del común denominador de toda la gente que está metida en las iglesias y que no entiende estos principios. Escuche, por favor. Quiero darle a usted cinco evidencias, ¿sí? Para que usted pueda tener la certeza y la claridad de que en su vida el Espíritu Santo se está manifestando. La primera evidencia, y apúntalo por favor, diga conmigo, orden. Y esto es facilito, no vamos a ponernos tan espiritufláuticos. Esto es facilito. Usted tiene la capacidad, ¿verdad?, de analizarse su vida. Nadie mejor que usted sabe cómo está su vida, ¿verdad que sí? Usted y el Señor, por supuesto. Entonces, usted el día de hoy puede reconocer si su vida hasta el día de hoy está manifestando orden en todos los aspectos de su vida. No estoy hablando, le repito, en solamente la parte espiritual. En todos los aspectos de su vida. ¿Usted es una persona ordenada en sus finanzas? ¿Lo es? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿O se gasta el sueldo antes de tenerlo? Yo era eso. Bendito sea el Señor que me sacó de esa esclavitud. Bendito el Señor que me mandó a esta mujer. La pastora me enseñó un principio súper espiritual. ¿Quiere saberlo? Yo creo que le puede servir. Yo creo que le puede servir. ¿Está como fallando hasta aquí o no? El principio súper espiritual que me enseñó la pastora cuando éramos novios recién. Pero ya yo sabía a lo que yo me atenía si seguía con ella. Ella me dijo, Andrés, tú tienes que entender algo. Que el día de mañana también vas a tener barriga. Mañana también vas a tener hambre. Entonces aprende a cuidar los recursos. Y yo, no, pero si la vida es ahorita. ¿Yo pensaba o no pensaba así? La vida es ahorita y es ahorita que tengo que disfrutarla. ¿Quién sabe si mañana ya estoy muerto? Es ahorita que me tengo que gastar el billete, ahorita. Contar que me queden $2, me compro los Nike, no importa. Me quedan $2. $2 es un logro para mí. Qué duro fue ordenarme en las finanzas. Yo recuerdo que una vez hasta el carrito que había sacado yo de crédito, me lo estaban ya hasta bloqueando porque debía como 2 letras o 3 letras. ¿Pero por qué? No porque no me entraba plata, sino porque la despilfarraba. Y eso fue terrible. Y ahí fue donde comencé a aprender a ordenar la vida. Y el Espíritu Santo, escúcheme, necesita ordenar nuestra vida.
Nosotros necesitamos permitir al Espíritu Santo que ordene nuestra vida. Así que hágale que tiene su un codito y dígale, ordénate, brother. Esa predicación no es para mí hoy. Ay, ojalá hubiera venido para que escuche este mensaje. Este mensaje es para usted. Por favor. Diga conmigo, orden. Vamos a la palabra del Señor porque ya usted me está viendo con cara así de bravo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 del 1 al 2. En el principio Dios creó, ¿qué cosa? Ok, seguimos. Seguimos. Escuche, la tierra no tenía y estaba. ¿No tenía qué cosa? ¿Y qué estaba? ¿Qué cosa? Ok, muy bien. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué el Espíritu Santo se movía? ¿Ah? Sobre el aire, sobre la superficie de las aguas. En una tierra que estaba vacía. En una tierra que estaba desordenada. En una tierra que no tenía forma. ¿Usted se ha preguntado algún día por qué el Espíritu Santo se movería en un lugar así? Para ordenar y para crear. Gracias, María Elena. Si usted se sigue leyendo, después de este versículo 2, el 3, el 4, los que siguen, se va a dar cuenta que es el principio de la creación. Dios empieza a hablar con su boca palabras que empiezan a crear todo lo que existe hoy. Pero antes de crearlo, Dios necesitaba, con su Espíritu Santo, ordenar la tierra. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? Por eso le hago la pregunta. ¿Usted puede reconocer el día de hoy si su vida está en orden? Porque a donde quiero llevarle es a cuestionarse usted mismo. Porque si mi vida hoy, en las diferentes aristas de ella, en los diferentes ámbitos, o en algunos que otros, no está caminando en el orden, no hay evidencia del Espíritu de Dios en mi vida. Pastor, pero si hay una promesa que el Espíritu Santo está conmigo todos los días. Claro, por supuesto. Por eso Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención de Cristo. Aun cuando pecamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Pastor, eso no es herejía. No es herejía. Jesús dijo, el Espíritu Santo lo va a acompañar todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo no es como el hipo, hermano. Que va y viene. Peco, va, se va. Me arrepiento, vuelve. El Espíritu Santo no es como el hipo. El Espíritu Santo responde a una promesa de Jesús. Y Jesús prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que cuando pecamos, el Espíritu Santo está ahí, pero está contristado, está entristecido. Eso dice Pablo, por lo menos en una de sus cartas. Entonces, diga conmigo, el orden revela a Dios. ¿Puede decir otra vez conmigo? El orden revela a Dios. Diga conmigo, el orden es una evidencia de Dios. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Segunda evidencia, diga conmigo, claridad. Muy bien. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Juan capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dice aquí. Este es el Señor Jesús hablando a sus discípulos. Cuando venga el, ¿qué cosa? De verdad, Él los guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha y les contará lo que en el futuro. Cuando venga el Espíritu de... ¿Cuando venga qué cosa? Segunda evidencia del Espíritu de Dios en mi vida es que yo tengo claridad para tomar decisiones. Es una evidencia. Y esto desmorona esa, entre comillas, falsa dependencia de la gente, de las iglesias, para con sus líderes o con sus pastores. ¿Por qué, pastor? Gracias por preguntar. Porque
No sé si usted se dio cuenta o si de repente usted fue así o ha sido así. Pero han habido personas que han llegado a nosotros con ciertas problemáticas de su vida, en donde tienen que tomar ciertas decisiones, pero lo primero que hacen o han hecho es pedir una consejería quizás, o una reunión con nosotros, a preguntarnos a nosotros qué hacer. Como que si nosotros no tuviésemos problemas suficientes como para resolver los problemas al resto. Y nuestra respuesta siempre ha sido y será, ¿y qué te ha dicho el Señor? ¿Verdad, Ariana? Pastor, a mí me parece de muy mal gusto esa actitud de ustedes los pastores, porque ¿cómo así que usted me va a preguntar qué me ha dicho el Señor? Yo estoy viniendo para usted, estoy viniendo a usted para que usted me diga. Número uno, yo no puedo usurpar el lugar que le corresponde a Dios tener en tu vida para guiarte a ti hacia toda verdad. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, el mismo Espíritu Santo que me habla a mí, que me guía a mí hacia toda la verdad, el mismo Espíritu Santo que está dispuesto a guiarte a ti hacia toda la verdad que necesitas como revelación para caminar en tu vida y decidir. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Por eso no se me ofenda cuando usted viene a mí y me pregunta, pastor, ¿qué hago? Bueno, ¿y qué te ha dicho el Señor? No se ofenda. Debe gracias porque le estoy formando la vida. Lo estoy sacando de ser un cristiano de chupón a ser un cristiano maduro. ¿Cuántos cristianos de 10, 15, 20 años en la iglesia y, ay, lo que dice el pastor? Ay, el pastor si dice que el aire es de color verde, es verde. Esto no significa que usted no debe depender y honrar sus autoridades. Esto no significa que usted no debe obedecer. Pero esto significa que usted, a la primera persona a quien usted debe acudir cada vez que necesita un consejo, necesita dirección, necesita claridad, necesita la certeza de qué es lo que tiene que hacer, es el Espíritu Santo. Y es más, no, usted no tiene que salir a otro lugar para ir a buscarlo. Usted tiene que ver adentro porque el Espíritu de Dios mora en usted. Porque el Señor dice que somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que hemos estado viviendo así como medio chuequitos? ¿Verdad? Algo que tiene su vida. No te duermas, por favor. Ya te vi que te estás durmiendo. Y estás grabado, que es lo peor. Enfócamelos, por favor. No, diga conmigo orden. Diga conmigo claridad. Tercera evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Diga conmigo movimiento. Mira lo que dice Juan capítulo 3, del 1 en adelante, del 1 al 8, por favor. Mire lo que dice. Esta es una historia que muchos de nosotros la conocemos ya, pero la recordamos. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, es decir, que era un tipo ilustrado, un tipo que sabía la ley, un tipo que tú sabes que hacía todo el movimiento del templo, ¿no? Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios... Interesante lo que le dice Nicodemo. Diga conmigo evidencia. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Claro. Jesús le contestó, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del... Si no nace de agua y del... No, este de aquí está como medio dormido. Si no nace del agua y del... Ya la despertaron. Del agua y del... Y aquí vamos entrando un poquito profundo. ¿Quién entra un poquito más profundo? Porque muchos cristianos se han quedado a raíz de la historia, a través de la historia, en nacer del agua. Pastor, ya yo me bauticé. Hay gente que está en el río Jordán se ha bautizado, ¿verdad que sí?
Usted se bautizó, ¿verdad? En el río Jordán. Yo quisiera bautizarme ahí otra vez en el río Jordán, que Dios me dé la oportunidad. Qué cosa más hermosa. Eso es algo maravilloso, hacer lo que nuestro Señor Jesús hizo. Pero escuche, no solo es un bautismo de agua. Usted sabe lo que significa el bautismo, ¿verdad? Dejar atrás ese viejo hombre pecaminoso, de naturaleza pecaminosa, y que surja, ¿verdad? Ese hombre nuevo, esa mujer nueva, con la divinidad del Señor en su vida, en su naturaleza, ¿verdad? Una nueva criatura, una nueva. Eso pasa proféticamente en el bautismo de agua. Jesús lo tenía claro y se lo dijo a Nicodemo. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua, pero del... Y es ahí donde todo se le puerca el rabo, pues. Porque el Espíritu va a poner una demanda en nosotros. Se lo voy a decir de nuevo, el Espíritu va a poner una demanda en nosotros. Porque el Espíritu de Dios en nuestra vida no está para que nosotros digamos, ahí está el Espíritu, míralo. El Espíritu de Dios está en nuestra vida para que nosotros demos fruto. Diga conmigo, fruto. El Espíritu Santo no da el fruto en nosotros, nosotros damos el fruto del Espíritu. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Entonces, diga conmigo movimiento. Miren lo que dice Jesús. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Los que tenemos hijos sabemos lo que está hablando aquí. Pero la vida, ¿qué cosa? Espiritual nace de qué? La vida, ¿qué cosa? Nace de él. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Es decir, Jesús dice, tienes que volverte a parir. Pero no de carne ni de sangre. Del Espíritu. Mire, y aquí es donde quiero llevarlo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Pero no porque no las puedas explicar, significa que no existen. Por eso es que hay gente del Espíritu que toma decisiones basadas en la guianza del Espíritu Santo, que cuando va a una persona que no tiene relación con el Espíritu y le cuenta los planes, le dice, tú estás loco. Corrido, ¿tú cómo vas a renunciar? Pues al salario que tienes ahí. 14 años, el mismo salario. La seguridad que tú tienes en el cheque. ¿Cómo tú vas a pleno cambio de gobierno y la economía? ¿Cómo vas a renunciar? Y el Señor le dice, renuncia. ¿Cuánta gente te dijo que estabas loco? Hasta el mismo ex jefe, bueno, ese man, hijo del diablo. No, mentira, no. Porque la Escritura dice que los que son carnales disciernen las cosas carnalmente, en la carne. Y para ellos las cosas del Espíritu son locura. Pero los que son del Espíritu disciernen las cosas espirituales en el Espíritu. ¿Dónde están los que son del Espíritu aquí? ¿Están poquitos? Yo pensé que todos eran del Espíritu aquí. ¿Usted es del Espíritu o no es del Espíritu? ¿Usted fue engendrado por el Espíritu Santo o fue engendrado solamente por sus padres? Sus padres, escuche, sus padres se pusieron de acuerdo para manifestar a usted aquí en la tierra, pero quien los engendró fue el Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía que iba a venir esta maravilla. Ya me pongo el chaleco. ¿Es usted o no es del Espíritu? Dígame la verdad. Debería ser del Espíritu. Vea conmigo el movimiento. Mire, este último versículo nos da la explicación de cómo es que es una persona del Espíritu. La gente que es del Espíritu, los que son nacidos del Espíritu, se mueven hacia donde el Espíritu de Dios se mueve. Como el Espíritu de Dios se mueve. Porque el Espíritu Santo de Dios es un movimiento, no es un monumento.
El problema de muchos cristianos es que si no entendieron este principio del Espíritu Santo, que es un movimiento, muchos cristianos se amoldaron e hicieron de lo que Dios ha hecho en alguna temporada de su vida algo como un monumento. Algo como que suena más o menos así. No, pero es que Dios siempre me ha provisto de esta manera. Entonces Dios siempre lo va a hacer así. Eso es mentira del diablo. Porque Dios, escúcheme, no puede ser encasillado en una forma. La Biblia dice que el Señor tiene una gracia que es multiforme. Es decir, usted y yo no vamos a terminar de conocer cómo es que el Señor se mueve. Vamos a tener una revelación del movimiento del Señor en nuestra vida. Pero no vamos a terminar de conocer al Señor porque el Señor es eterno. ¿Sí se da cuenta de la profundidad de esto? Él es el eterno. Entonces diga conmigo, el Espíritu Santo no es un monumento, es un movimiento. ¿Cómo me doy cuenta si el Espíritu Santo se está evidenciando en mi vida? Porque yo estoy en movimiento. ¿Y cómo se evidencia el movimiento en mi vida, pastor? Gracias por preguntar. Diga conmigo, hambre. ¿Acaso cuando usted le comienza a anunciar esa voz profética de las tripitas? Como a las 11:30, 12 del día. Y que se despierte esa leona. Entonces usted comienza a escuchar, que ruge el león. Y el león está rugiendo ya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace usted? Ya se va mentalizando usted, ya es la hora de comer. Vamos a preparar el almuerzo. Si usted cuando tiene hambre hace lo que tenga que hacer para comer, lo mismo debe pasar si usted es una persona del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo le está hablando, le está diciendo una cosa, usted lo primero que tiene que hacer es moverse. Porque el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. ¿Para qué será que Dios te va a guiar si no te vas a mover? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? O sea, ¿cuántos alcanzaron la guía telefónica esa de... La amarilla esa? Eso más o menos era el Espíritu Santo de nuestros tiempos. Para saber las direcciones de los locales y de las tiendas, ¿verdad? Y de la gente, todo eso, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Nosotros nos movíamos y cogíamos la bendita guía. 400,000, 300,000 veras. Vera Caicedo, Vera Quintero, Vera. Era un movimiento ahí esa nota. Hasta que llegábamos con el número de teléfono. O la tienda, ¿verdad? El local comercial que necesitábamos. La ferretería. Provocaba un movimiento. ¿Verdad? La guía nos provocaba a nosotros un movimiento. ¿Por qué? Porque necesitábamos saber dónde estaba lo que estábamos buscando para ir, para hacer, para provocar ese. Lo mismo tiene que pasar con el Espíritu Santo en tu vida. Todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿verdad que sí? ¿Cuántas de esas decisiones las filtramos bajo la guianza del Espíritu Santo? ¿O somos de la estadística de gente que el Espíritu Santo, este es el plan, bendícelo por favor? Y rapidito, ponme la firma. Porque yo necesito ya el billetico. Le dije que le iba a pellizcar como 2 costillas. Diga conmigo movimiento. Yo no le estoy diciendo con esto de que entonces, entonces como el Espíritu Santo en movimiento, yo voy a estar brincando de un lado para otro lado, entonces de una iglesia a otra iglesia. No. Reprendo ese espíritu de saltamontes. Porque esa es otra. Hay gente que... Hermano, cuéntame. No, yo he venido como 3 iglesias, pastor. Chuso. Y siempre el problema son los pastores. Escuche, por favor, diga conmigo movimiento. Vamos. ¿Usted sabe qué pasa con esta gente que se mueve por el Espíritu Santo de Dios? Estos que son como el viento, estos que reciben estas directrices, estas direcciones y se mueven. Muchas veces este tipo de personas
somos las que son consideradas los no entendidos por los demás. Si tú eres una de esas personas, te felicito. Porque muy probablemente si no eres entendido por los demás cuando estás tomando una decisión determinada que el Señor te está guiando a tomar, es porque tú estás en intimidad con el Señor y estás escuchándolo, pero otros no lo están escuchando. No te preocupes. No te afanes por eso. No te sientas juzgado o juzgada. Pastor, es que yo estoy contando a ti y se lo cuento a mi mamá, pastor. Y mi mamá, no, que tú estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué sé qué? Que se meta más con el Señor la mamá. Usted métase con el Señor y si usted sabe que el Señor está moviendo a hacer algo, hágalo. Oramos porque haya más mamás que entren en la profundidad del Señor también, que les hable. Yo amo mucho a mi mamá, pero yo aprendí una cosa. Es verdad que las mamás tienen mucha sabiduría. Gracias por la sabiduría, María Elena. Yo sé que tiene mucha sabiduría. Pero esa sabiduría no se compara con la sabiduría del Señor. Por su guianza. Porque por más sabios que seamos nosotros, no nos comparamos con la guianza del Señor. ¿Sí? ¿Estaba aprendiendo, recibiendo alguito? Sí, alguito por lo menos. Número 4, diga conmigo transformación. ¿Tenemos el video? Sí, sí lo tenemos. Perfecto, este equipo de mí está pero afilado. Escúcheme, antes de pasar al video, quiero decirle algo. Diga conmigo transformación. Okay. Hay una palabra que seguramente usted ha escuchado, que es la palabra metamorfosis. Metamorfosis, correcto. Y en el diccionario hay un concepto interesante. Mire lo que dice. Que la metamorfosis es la transformación de algo en otra cosa. Y mire lo que dice. Mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro. Diga conmigo transformación. En algún momento quizás ha visto en National Geographic, en estos canales, ¿verdad?, de animalitos, cómo en cámara rápida pasa el proceso, ¿verdad?, de mutación, de mudanza, de una oruga que está ahí en una ramita, guindadita, así la oruga, y empieza como a quitarse todo ese recubrimiento de oruga y empieza a brotar una hermosa mariposa. Lo interesante es que la oruga, estuve investigando, que en ese proceso de metamorfosis, su propio organismo, su propia cobertura empieza o sea, lo que está contenido en esa cobertura, que viene así ya la mariposa luego, se empieza a alimentar de la misma oruga. Se empieza a alimentar de la misma cobertura, de los nutrientes. Y así se va formando. Y eso es interesantísimo. Del capullo, exactamente. Eso es interesante. Eso me hace entender una cosa. O hacerme una pregunta. ¿Qué pasaría si esa oruga se resiste a pasar ese proceso de transformación? Se moriría. O sea, dejaría de ser oruga y peor, llegar a ser mariposa. No llegaría a serlo. Y esto es interesante porque ya lo tenemos. Bueno, pero la imagen. Ah, bueno, pero mira. Lo primero es la oruga, ¿verdad? La oruga empieza está en el capullo. La mariposa empieza ya a alimentarse hasta que queda seco ese capullo. Y empieza a brotar esa hermosa mariposa. Entonces, me llamaba mucho la atención este proceso de transformación, de mudanza, de cambio de estado de este animalito. Y el Señor me traía a mi mente un pensamiento y era como, muchas veces mis hijos se oponen a la transformación que tengo con ellos cuando ignoran la intervención de mi espíritu en ellos. Y eso es grave. Eso es grave porque al momento de yo oponerme a ser transformado por el Espíritu de Dios, no me doy cuenta que empiezo a secarme lentamente. Me seco lentamente.
Empiezo como a acomodarme a lo que ya vivo, a lo que ya sé, a lo que he aprendido, a lo que he visto. Y es como, más o menos como estos países comunistas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitarlos. Estos países que viven bajo el comunismo. Pareciera como que se congelaron en el tiempo. Cuba, por ejemplo, uno de ellos. Y usted va y dice, uy, qué lindo el país, las edificaciones. Pero si usted se da cuenta, no hay evidencia de un desarrollo. Y el Señor me llevaba a reflexionar en esto también, porque muchas veces en sus hijos, en los hijos de Dios, no se evidencia un desarrollo y un crecimiento. No porque Dios no quiera transformarle, sino porque el mismo hijo se resiste al cambio. ¿Y cómo es que uno se resiste al cambio? Cuando uno se resiste a la intervención del Espíritu Santo en su vida. Porque si el Espíritu Santo me guía hacia toda verdad, significa que mucho de lo que estoy viviendo probablemente vaya a ser confrontado por esa verdad. Y le tengo una noticia, cada vez que me es revelada una verdad para mi vida, yo soy el responsable de hacer lo que tengo que hacer con esa verdad que me fue entregada. Y si esa verdad se opone a la forma que yo estoy viviendo, me tengo que dar cuenta y ser lo suficientemente humilde para decir, ay no, la estaba embarrando. Y asumir con responsabilidad que la verdad que Dios me está entregando, no me la está entregando para juzgarme, que es lo que muchas veces la gente piensa. Ay, que me están diciendo y me están cantando mis males, entonces me están juzgando. ¡No! Si alguien te está diciendo, oye, hijo, estás orinando fuera de la vasenilla, lo primero que tú vas a hacer, verdad, ¿no? Vamos a hacerlo de la manera apropiada. Pero uno de los grandes opositores que dije de la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida es el pensamiento de juicio. Cuando yo me siento juzgado, cuando alguien me confronta con la verdad de Dios, no cualquier verdad, sino la de Dios, inmediatamente me siento juzgado. No sé si alguien se sintió juzgado alguna vez en la vida que alguien lo confrontó, no sé. O todos somos súper maduros. Yo era uno de ellos. Oye, yo había crecido tan independiente desde chiquitito, trabajando desde los 16 años, pagándome mis cosas y todo lo que la vida me hizo forjarme de mi vida. Independiente, sin un papá en casa desde los 7 años. Entonces, claro, crecí como un huérfano, sin Dios y sin ley. Yo me hice mi propia ley. Y cuando de repente viene una persona desconocida a decirme, bueno, yo soy tu autoridad ahora, de ahora en adelante, yo soy tu padre espiritual, yo me opuse completamente, con actitudes terribles. Le estoy hablando de mi apóstol. Cuando el apóstol me dijo, yo no te recibí aquí en Estados Unidos para ser un líder más en tu vida, o un pastor más en tu vida, yo te recibí como un hijo. Y hijo, ¿qué es eso? Claro, y nos costó durísimo, por lo menos a mí. Cada vez que el apóstol me confrontaba, me decía, hijo, pero esto no lo estás haciendo bien. Y yo iba a la casa amargadísimo. Y este señor que se cree, ni lo conozco, ni me conoce. Pero si supiera quién soy yo. Imagínense esa porquería de persona. Y somos tan orgullosos que no nos damos cuenta. Y el gran opositor de la transformación que el Espíritu Santo quiere provocar en nuestra vida es ese bendito pensamiento de juicio. Es que me quieren dañar. Es que me quieren hacer daño. Perdóname, el Espíritu Santo no te va a hacer daño. El Espíritu Santo va a usar cualquier persona para confrontarte con su verdad, para transformarte. Porque el Espíritu Santo revela a alguien que se llama Jesús y Jesús revela al Padre y el Padre es un Padre bueno. Escúchame, el Padre que tenemos nosotros en el cielo no es un Padre que te va a dejar tirado en el piso así como estás revolcándote en el lodo. El Padre bueno que tenemos va a hacer lo que tenga que hacer para traer su verdad a tu vida, para que seas transformado, para que seas sanado, para que seas restaurado, para que seas levantado de ese lugar, para que seas posicionado en donde realmente Él diseñó que estés en lugares celestes, gobernando las situaciones y no que las situaciones te gobiernen a ti, que tengas una vida completamente diferente, que no estés sobreviviendo, sino que empieces a vivir la vida que Dios te dio. Porque no es lo mismo vivir que sobrevivir. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Diga conmigo transformación.
La evidencia del Espíritu Santo en tu vida se manifiesta a través de tu cambio de vida. Te lo voy a decir de nuevo. La evidencia del Espíritu Santo en tu vida se manifiesta en el cambio de tu vida. Conozco mucha gente que quiere cambiar, pero cuando el otro cambie. Sobre todo muchos esposos y esposas. No, pastor, es que yo voy a cambiar, pero cuando ella cambie. Imagínate eso. Por si acaso, no me han contado nada. ¿Eh? Yo solamente sé lo que en consejería me dicen. Dios no solo quiere proveerte lo que necesitas o resolver tus problemas inmediatos. Él quiere transformar tu vida. Pastor, pero si yo soy cristiano hace 10 años. ¿Y? O sea, si la vida ya fuese perfecta para ti, en el momento que te convertiste y aceptaste al Señor Jesús en tu vida, ¡pum!, ya al cielo, vámonos. Pero no es así. El Señor no nos llevó al cielo de inmediato cuando lo recibimos en nuestra vida. Nos dejó aquí. ¿Sabes por qué? Porque esta es la olla de presión. Qué rico es un sancochito que pasa por una olla de presión después de 7, 8 horas de cocinar esa costillita, esa carne. Qué rico ese sancochito. Qué sabor. Mientras más tiempo está en la olla de presión, más rico. Me lo saboreo. La olla de presión. La olla de presión de nuestra vida es esta vida. Son los procesos diarios que tenemos, en donde tenemos la oportunidad de decidir correctamente en base a lo que el Señor nos está dirigiendo, en base a sus principios, en base a lo que Él nos ha dicho en su palabra, en base a la dirección que nos trae su Espíritu Santo, la presencia de Dios que mora con nosotros, que nos dice, hey, Andy, para la izquierda, no para la derecha, si vas para la izquierda te vas a estrellar. Pero a veces somos tan cabeza dura. No, Señor, espérate, yo quiero intentar esto. Y entonces, ay, Señor, ayúdame. Pero ¿cómo es que yo pude haber hecho esto? Porque claro, pues, somos unos cabezaduras. Preferimos que el Señor nos sane, que el Señor nos dirija. Hola. ¿Somos así o no somos así? Pero qué bueno que hasta hoy fue así. Porque usted está abrazando este mensaje, donde sabe que el Señor lo quiere transformar. Amén. Escuche, Él quiere transformar su vida. Y punto número 5, la quinta evidencia. ¿Recuerda la primera cuál era? Orden. Diga conmigo, orden. Claridad, segunda. 3, movimiento. 4, transformación. Y número 5, vamos aquí a conversión. Ah, pero yo pensé que eso estaba dentro de transformación, pastor. No. Una cosa es llegar, pero otra cosa es mantenerse. Se lo voy a decir de nuevo. Una cosa es llegar y otra es mantenerse. Hay muchos cristianos convencidos de que Dios los ama. Hay muchos cristianos convencidos de que Dios tiene planes buenos para sus vidas. Hay muchos cristianos convencidos de que Dios quiere sanarlos. De hecho, han recibido sanidades de parte de Dios. Hay muchos cristianos que están convencidos de que Dios quiere y tiene planes con ellos en esta vida. Claro, están convencidos, pero no se han convertido en lo que Él ha dicho que son. Una cosa es convencerse, otra cosa es convertirse en lo que Dios dice que yo soy. Se lo voy a decir de nuevo. Una cosa es convencerme de todo lo lindo, maravilloso, la sanidad, los milagros, todo lo que Dios tiene para mi vida. Es convencerme de esa vida maravillosa que Dios tiene para mí. Una cosa es convencerme de eso, otra cosa es convertirme en eso que Dios dice que yo soy. Para convertirme en lo que Dios dice que yo soy, se necesita permanencia. Diga conmigo permanencia. No hay otra. ¿Y cómo se reconoce una persona que permanece? Una persona que no sale corriendo de los procesos. Una persona que no sale huyendo de las pruebas. Porque le tengo una noticia. La única forma de ser aprobado por Dios es pasar por la prueba. Atentamente Abraham. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Abraham, cuando Dios lo trata y le habla, dice que Dios probó su fe. Probó la fe de Abraham. Abraham tenía fe, pero Dios no se conforma con saber que tú tienes fe. Dios va a probar nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es tener fe, otra cosa es tener una fe
probada y aprobada. Una fe madura. Diga conmigo madura. Diga conmigo fe madura. Una fe madura representa como ese fruto madurito que nos comemos y es bien rico. Qué rico eso. Lo mismo es Dios. Es como, bueno, sí, es como esa gente que dice, sí, bueno, yo creo que, sí, es Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero su vida es un despelote. ¿Verdad que sí? Más parece hijo del diablo que hijo de Dios. De verdad. Porque lo que se manifiesta en su vida es un poco de chupacabras. O sea, le grita al marido, le grita a los hijos. Y entonces que los hijos son unos sinvergüenzas, vagabundos, borrachos. Tiene una amargura en su corazón terrible. O sea, tú le preguntas cómo está. Ay, ahí, pastor, pero es Victoria. Quieren una consejería con nosotros y lo que pasa en esta consejería es que en vez de hablarme de su vida, habla de la vida del marido. O al revés, de la mujer. Es como, hermano, ¿usted quiere hablar conmigo? Vamos a hablar de usted. Si vamos a hablar de otra persona, se llama chisme. Todos queremos ser sanados, bendecidos, prosperados, pero nadie queremos pasar por el proceso de transformación. Escuche, el proceso de transformación duele. Duele. Duele muchísimo. ¿Usted piensa que a la mariposa no le duele el proceso? A la oruga. Porque está desprendiéndose de ella misma. O sea, es un arrancar de la piel. O sea, es un proceso. Y es lo mismo en lo que el Señor quiere meter tu vida. Arrancar de ti lo que estorba, lo que daña la esencia divina que puso en ti. Hay cosas de nosotros que le estorban al mover de Dios en nuestra vida y no nos damos cuenta y somos tan orgullosos que no queremos soltarlo. Y esto no se resuelve con que, entonces pastor, vamos a orar para que libere a esa persona. No. Porque hay casos hasta ni siquiera que hay que liberar, sino que hay que pedirle a la persona que suelte ese demonio. Hay muchas cosas a las cuales uno está tan aferrado que no quiere soltar. Mi lógica. No. Es que yo soy tan planificado, entonces Dios tiene que entrar dentro de mi planificación. Si no. ¿Cómo va a ser? Estorba la fe. No, es que yo tengo que entender cómo es que Dios va a hacer las cosas, porque si yo no entiendo cómo voy a hacer, entonces ¿para qué necesita fe? Si necesitas entender, ¿para qué necesita fe? No tiene sentido. Escuche, por favor. Muchos quieren los beneficios del Señor, pero no quieren al benefactor. Una persona convertida, no convencida, convertida, valora mucho más al benefactor. Porque yo sé que el milagro no me define a mí. Lo que me define es lo que sale de la boca de mi padre. Y él me ha dicho que soy su hijo, que él es mi padre y que nada me va a faltar, que todo va a estar bien, que estoy escondido en el hoyo de su mano. Son promesas que yo tengo que aprender a apropiarme porque me definen como soy yo. ¿Quién soy yo? Pero lo más fácil es poner nuestras miradas en las manos del Señor. Y caemos en ello. Pero entonces cuando Dios no me responde la petición, la solicitud, o no me hace el milagro, no. Es que ¿por qué Dios entonces sí le responde a ese impío? Pero ¿por qué Dios está prosperando a ese que ni va a la iglesia, que ni diezma, que ni sirve y que, mejor dicho, es de lo peor? Y yo sí, que yo estoy en la iglesia, ¿sabes qué sirve? Es que no has entendido nada. Porque los que son del Espíritu de Dios van a ser probados. Escucha, no por gusto entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Cuál era la necesidad de que Dios, siendo Dios, Jesús, siendo Jesús, el Señor, fuese llevado al desierto? No lo llevó el diablo, lo llevó el Espíritu. Y lo llevó para ser tentado por el diablo. Imagínate esas cosas. ¿Cómo así? ¿Cómo? Pero si Jesús debería estar haciendo milagros, debería estar haciendo señales, maravillas, claro, pero es que el proceso de formación y de madurez de su carácter y de la unción que Dios había depositado en él iba a ser en medio del desierto. En donde su identidad iba a ser probada. ¿Se acuerda que fue probado Jesús? El diablo le dijo claramente, si tú eres el Hijo de Dios, ¿tienes hambre?
Pues dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Si tú eres el Hijo de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, permanencia. Un hijo de Dios no se mueve por sus necesidades, se mueve por las convicciones que el Espíritu pone en él. Y las convicciones del Espíritu vienen a través de la palabra. Diga conmigo la palabra. A donde yo lo estoy llevando con este mensaje es que usted sea un cristiano maduro. Un cristiano que valore la palabra. Pastor, el Señor no me habla. Bueno, habla la Biblia, vea que tiene forma de boquita. Señor, el Señor no me revela su corazón. No me... Abra la Biblia. Le doy una ayudadita, ya. 4 evangelios tiene. Donde se revela Jesús. Vamos. Lea el libro de Juan. El evangelio de Juan. Le revela a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que... O sea, abra la palabra. Para que usted sea de esas personas que comen palabra y no coman cuentos. ¿Ok? ¿Está recibiendo algo, verdad? Bruno, ¿me ayudas con el piano, por favor? Entonces podemos decir, número 1, orden. Número 2, claridad. Número 3, número 4 y número 5. Escuche, en esta última parte, conversión, es donde usted va a ser probado. Y mire cómo opera la prueba. La prueba va a operar literalmente poniendo a prueba todos estos puntos. Su permanencia, si es verdad convertido o no es convertido. Si es realmente lo que Dios dice que es, va a probar su identidad. El enemigo va a venir y va a decir, mira lo que está pasando. Mira lo que te está costando. Mira lo que estás perdiendo. ¿Cuántas familias más tiene que morir? ¿Y tu Dios dónde está? Tanto que sirves a ese Dios y mira que tu familia cómo está desbaratada. Te va a probar quién eres tú. A ver si realmente has sido transformado. A ver si realmente lo que estás haciendo va a probar los movimientos que tú has hecho en tu vida, las decisiones que has hecho en tu vida. El enemigo sabe hacer la misma cosa siempre, no cambia, no tiene otra estrategia. Es el mismo copión. Va a poner en duda los movimientos que has hecho en tu vida. ¿De qué te ha servido tanta fe? ¿De qué te ha servido tanto servicio? Si mira lo que está pasando. ¿De qué sirve? Entonces va a nublar tu entendimiento y entonces ya la claridad que tenías ya no va a venir. Ahora vas a estar nublado. Oh, wow, mira lo que pasó, el proceso, la prueba me tiene mal. Entonces tu vida se desordena. ¿Y cuándo se desordena? Cuando comienzas a tomar decisiones equivocadas fuera del diseño de Dios. Y se repite el mismo ciclo. El mismo ciclo. El enemigo repite el mismo ciclo. El enemigo te siembra una palabra de mentira. Te la siembra y te la volverá a sembrar y te la volverá a sembrar. Así como lo hizo con Jesús en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios y tienes hambre, convierte las piedras en pan. Si tú realmente eres el Hijo de Dios, entonces lánzate del pináculo del templo, porque ciertamente la Biblia dice que Él enviará a sus ángeles para sostenerte. Él te va a probar la identidad, te va a probar los pasos de fe que has dado. Él va a hacer lo que sea que tenga que hacer para desequilibrar tu vida y desordenártela. Ese es el negocio más eficiente del enemigo, si no te has dado cuenta. Pero el Señor ha traído este mensaje el día de hoy a tu vida para primero traer orden, porque cuando trae orden, wow, trae claridad, puedes moverte, puedes decidir, puedes ser transformado, porque entonces entiendes la voluntad del Señor y dices, wow, ¿cómo antes no había visto esto? ¿Cómo no me había dado cuenta que realmente los planes del Señor habían sido tan buenos, pero que estaba siendo probado, pero era necesario que sea probado, porque entonces esa fe que fue probada es mayor y me va a hacer alcanzar cosas mayores. Y entonces puedo decidir convertirme realmente en lo que Dios dice que soy. No es lo que la situación dice que soy, no es lo que la gente dice que soy, no es lo que mis padres dicen que soy, no es lo que mi jefe dice que tengo que ser, no es lo que mi esposo o mi esposa dice que tengo que ser. Yo soy lo que Dios dice que soy. Soy un hijo de Dios. Soy alguien que se mueve en la dirección que el Espíritu Santo le está marcando. Y si Dios lo dijo y yo lo creo, hecho está. Bienvenida a la dimensión de fe. Bienvenido a la dimensión de fe. Y escúcheme, por si acaso usted no se haya dado cuenta de esto, se lo voy a comunicar. ¿Se acuerda de Moisés? Aquel hombre héroe de la fe que abrió el mar rojo, ¿verdad? Guió al pueblo para cruzar en seco.
al ser liberado de la esclavitud de Egipto. Pues ese Moisés no fue el mismo Moisés después de ser liberado de Egipto. Fue un Moisés libre. El Moisés de Egipto era un esclavo. El Moisés que fue liberado de Egipto era un Moisés libre. Era un Moisés que vio los prodigios y los portentos de Dios. Abrirse el mar para cruzar en seco, después el mar cerrarse para que los ejércitos del faraón se ahoguen con todo y sus carros y todo. O sea, dígame usted si este hombre al encontrarse con ese Dios todopoderoso podía ser igual. Imposible. Por eso ese Moisés que salió libre no era el mismo Moisés. ¿Se acuerdan de Daniel? Lo estudiamos hace unos 2 domingos. ¿Se acuerdan que lo metieron en el foso de los leones? Hay otra historia también, que Daniel también fue metido en el horno de fuego. O sea, Daniel, mejor dicho, lo han metido donde. Por hombre. Pues ese Daniel no fue el mismo Daniel después de pasar por el foso de los leones, ni por el horno de fuego. Porque en esos hornos y en ese foso es donde él recibió la revelación de aquel Dios que lo protegía. Dígame usted si puede ser igual. Nunca jamás en la vida una persona que se encuentra con el Dios que lo protege, que lo cuida, que lo guarda, que le provee todo lo que necesita, va a ser igual. Nunca. ¿Se acuerda del rey David? David no fue el mismo David después de vencer a Goliat. Y todo lo que yo le estoy hablando son de experiencias con Dios. De gente que vivió experiencias con Dios. ¿Qué cosa? Experiencias con Dios. David no fue el mismo David después de vencer a Goliat. Quizás era el mismo niño físicamente, pero la fe de ese niño, ¡ay! O sea, no es ni con la onda, ni con la armadura de Saúl. No, yo no necesito, a ver, las armas más eficientes, un arroyo y una piedra. Vamos, las piedras, 5 piedras. No necesito ni las 5 piedras, solo una. ¡Trácata! No fue la piedra lo que lo mató. Fue el Dios que lo respaldaba. Y después de ver ese acontecimiento, porque dígame si eso no es sobrenatural. Después de tener una experiencia sobrenatural con Dios, David no fue el mismo David. Porque si Dios pudo con ese gigante, David pudo con ese gigante, pudo con lo que sea. Escuche, ¿se acuerda de Jesús? Jesús no fue el mismo Jesús después de ser resucitado por el Espíritu Santo. Jesús, hombre, murió en la cruz del Calvario. Usted lo sabe. Descendió al infierno. ¿Se acuerda? Pero no quedó en el infierno. La voz del Espíritu Santo lo levantó. Al tercer día resucitó de entre los muertos. El mismo Jesús, humano, no fue el mismo Jesús resucitado. No fue el mismo. La muerte fue el camino, pero la gloria vino en la resurrección. Jesús no fue el mismo después de haber sido resucitado por el Espíritu Santo. Escuche, los discípulos, ¿se acuerdan de los discípulos? Los discípulos del Señor Jesús no fueron los mismos discípulos después de ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés. Ellos tenían información. Ellos habían visto señales, maravillas, prodigios mientras caminaron con Jesús. Pero estaban en el aposento alto, buscando al Señor, buscando la presencia del Señor como ya se les había mandado. Ellos eran unos en ese aposento. Pero cuando el Espíritu Santo vino y los tomó y los bautizó y los llenó de su presencia y los empoderó, no fueron los mismos discípulos. Fueron los fundadores de la iglesia. No fueron los mismos. Diga conmigo, experiencias con Dios. Entonces, iglesia, ¿qué te hace pensar que tú sigues siendo el mismo después de encontrarte con el Espíritu Santo? ¿Quién te dijo esa mentira? Porque yo te aseguro que hay gente que te está diciendo, pero tú estás yendo a la iglesia, pero yo te conozco. De todo lo que te he estado hablando el día de hoy es que necesitas empezar a tener evidencia del Espíritu Santo en tu vida.
para que no les des de comer a toda esa bola de chismosos. No es suficiente con que tú te pongas una camiseta que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que estampes el carro con el Dios proveerá y que Jehová es mi guerrero. No. Nada de eso tiene sentido en tu vida si no hay evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Diga conmigo transformación. Diga conmigo conversión. Escúcheme por favor. Si en su vida no hay evidencia del Espíritu Santo de Dios, no tiene sentido que usted diga que usted es cristiano. No hay forma. ¿Qué es lo que usted era antes de conocer al Señor? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una evidencia. No hay forma. Es como cuando yo, por ejemplo, me voy a la barbería. Yo cuando voy a la barbería ya tengo una cabeza, pero de Macabeo, así una vaina como Polito Vaquerizo en sus tiempos. Y cuando salgo de la barbería, ¡caramba! Y le digo al barbero, papi, me dejaste muñeco. Hay evidencia que pasé por el barbero. Entonces llego a la casa y el piropo mío. Amorcito. Qué bien te cortaron hoy el pelo. Evidencia. Escuche, por favor. Sus acciones deben aprender a hablar más que sus palabras. ¿Alguien se ha encontrado con el Espíritu Santo alguna vez en su vida? ¿Sí? Bueno, entonces, muestre las evidencias. Yo no le estoy hablando de cosas espiritufláuticas. Yo le estoy hablando de cosas prácticas. Si usted le sigue gritando a sus hijos en su casa, escúcheme, igualito como cuando usted le gritaba sin Cristo en su vida, no hay evidencia de Dios en su vida. Porque herencia de Jehová son los hijos. No herencia suya. Herencia de Jehová. Es decir, usted no puede tratarlos como le da la gana. Porque son herencia ¿de quién? De Jehová. Usted no puede tratar lo que no es suyo como usted quisiera. Porque no es suyo. Un ejemplo nada más. Si usted sigue gritándole a su mujer, a su esposa, hablándole mal, teniendo actitudes con ella, con desprecio, usted no ha entendido lo que Dios le entregó en su mano. El apóstol Pedro claramente dice, maridos, traten a sus mujeres como vaso más frágil. Preséntenla como Cristo presenta a su iglesia delante del Padre, pura y sin mancha. Pero ¿sabe lo que más hacemos los hombres a veces? Manchamos a la mujer en vez de presentarla pura y sin mancha ante Dios. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Cosas prácticas, diga conmigo, actitudes. Aquí en la iglesia todos brillamos, en el templo. Todos somos hermanitos, aleluya, pero en la casa cada quien con la suya. Perdón si le estoy ajustando dos costillitas. Pero el Señor está dando de nosotros evidencia de quiénes somos. No solamente qué somos, quiénes somos. ¿Tiene sentido lo que le estoy hablando? ¿Sí? ¿Alguien se compromete con el Espíritu Santo a pasar tiempo con Él? Vamos, levante su mano conmigo al cielo y dígale, Señor, en esta mañana yo me dispongo a tener tiempos contigo, a separar tiempo para estar contigo, Señor, para relacionarme con tu palabra y para obedecer tu palabra. Diga al Espíritu Santo, intervé en mi vida como nunca antes, porque no quiero ser igual. Quiero verte en mi vida. Quiero experimentarte en mi vida. Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Ven a mi vida. Me gustaría por un minuto que estés ahí en ese lugar. Porque yo sé que el Espíritu Santo está trayendo a tu mente y a tu corazón. Porque dice su palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo ahora mismo está hablándote. Y está trayéndote la convicción de todo lo que ha estado en tu vida, que hasta el día de hoy tiene que estar. Y si ya lo reconoces, atrévete a ponerlo a los pies